disque líderes sociales. Bueno, déjeme saludar a un amigo de la casa. Es experto en contrainteligencia. Es autor de libros como el Club Bilderberg, de los más vendidos en el mundo, sobre el grupo, la mafia de los más poderosos del mundo. Está organizando, junto con el equipo de Sin Censura, una conferencia virtual que ustedes no se pueden perder el sábado 22 de mayo a mediodía, tiempo de la Ciudad de México, exclusivamente para la audiencia de Sin Censura, que se llama Guerra Híbrida contra la 4T, los chacales extranjeros y los traidores a la patria que buscan tumbar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es Daniel Stulin, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en Sin Censura. Daniel, pues con tantas cosas que comentar, creo que elegimos el mejor momento para la conferencia virtual, 2 semanas antes de las elecciones, manchadas con sangre, manchadas con fake news, manchadas con incluso injerencia de Estados Unidos, así lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya mandó una nota diplomática para exigir explicaciones de este financiamiento estadounidense a organizaciones opositoras a su gobierno en nuestro país. En fin, tantos temas que abordar contigo. Daniel Stulin, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Estimado amigo, ¿qué tal estás? Buenos días y buenos días a todos los oyentes de Sin Censura a nivel mundial. Sé que tienes muchos seguidores, no solo en Estados Unidos o México, sino también te siguen gente en España, en Italia, en Alemania, los mexicanos que viven ahí y obviamente en toda América Latina. Gracias por la invitación. Sí, la semana que viene, el sábado, tenemos el webinar, la conferencia online, hablando de lo que está pasando, obviamente en México, el epicentro de nuestra conversatoria, pero también tenemos que entenderlo con el telón del fondo de lo que está pasando a nivel mundial, que es la quiebra sistémica. Si en la época del presidente Donald Trump, las relaciones entre el presidente estadounidense y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador eran, bueno, no quiero ser óptimos porque siempre hay dificultades cuando estamos hablando de estados soberanos. Obviamente la situación era infinitamente mejor que lo que estamos viendo en este momento, pero la razón también hay que entenderlo desde esta óptica, desde este prisma, ¿no? Planetario, geopolítico, geoestratégico, conceptual. Quiero decir que lo que estamos viendo, Vicente, a nivel mundial, la deuda global de 331, 335% del PIB, ya ni me acuerdo. Tú tienes los 5 principales países en Europa que una deuda de más de $1 billón, que es Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, España. En Estados Unidos el ratio de la deuda al PIB es más de 330%. En la gran parte de los principales bancos a nivel mundial, empezando con bancos como, por ejemplo, Banco Santander, el banco español que tiene fuerte presencia en México, están en quiebra. Entonces, esos escenarios nos llevan por un camino que es bastante extraordinario, no solo en nuestras vidas, sino probablemente en términos de los próximos 100 años. O sea, fíjate, por primera vez en siglos, no tenemos un modelo alternativo ni imagen del futuro a nivel mundial. Es decir, lo que estamos viendo ahora, decirlo de otra forma, Vicente, lo que estamos viendo hoy en día, solo hemos visto algo semejante 2 veces en los últimos 2000 años. Primera vez entre los siglos 4 y 6, cuando desapareció o murió, se terminó el viejo imperio romano, fue reemplazado por el feudalismo, y la segunda vez entre los siglos 16 y 17, cuando desapareció el feudalismo y apareció el capitalismo en su estado moderno, que también hoy en día está en su lecho de muerte, porque si tú empiezas a mirar el crecimiento a nivel mundial económico, crecimiento verdadero, no los numeritos que pintan en la pantalla de un ordenador en los gráficos que nos entregan los gobiernos. Desde 1981 en Estados Unidos, o sea, estamos hablando desde la entrada de Ronald Reagan al poder, el crecimiento en Estados Unidos, si eliminamos todo el dinero que han impreso, que no es crecimiento, es 0% en los últimos 40 años ha crecido Estados Unidos. Pero a nivel planetario también el crecimiento global es 0. Porque hemos llegado al límite de crecimiento mundial dentro de este modelo, que podemos llamarlo Bretton Woods, podemos llamarlo de muchas formas. Es decir, el modelo de crecimiento ilimitado en el planeta Tierra con recursos naturales limitados. Y ahora si miramos la deuda, la inflación,
que han financiado el crecimiento del estado de bienestar en muchos países, bueno, haciendo dependiente a un gran porcentaje de estas masas sociales, aunque también han resultado de una inmensa expansión en el tamaño y el poder del Estado durante los últimos 60 años. El poder de Estado que hoy en día en el mundo post-COVID estamos viendo cómo el poder de Estado con esta mano de hierro, que sea en Canadá, que sea en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, etcétera, controla la población. Y las masas han llegado a pensar que el gobierno, de una forma, es una entidad mágica que puede hacer casi cualquier cosa, incluso con una varita mágica, mejorar la economía quebrada cuando las cosas se ponen difíciles. Estamos viendo como en Estados Unidos están pasando los cheques a la gente en Canadá. Y es muy lamentablemente, pero Estados Unidos, sus aliados, bueno, se convertirán en estados policiales autoritarios y ya lo están haciendo, incluso más de lo que son hoy. Y de hecho, mucho más. Y de esto, bueno, hablaremos en nuestro conversatorio la semana que viene, el sábado, cuando estamos hablando de los chacales económicos, la necesidad de hacerse con el control de todo el territorio que no está bajo control de esta élite financista global. Y así si miramos, repito, con este telón del fondo, lo que está pasando, aquí estamos en la mitad del mes de mayo del año 2021 con deudos pasivos no financiados derivados del alrededor de entre 3 y 4 trillones de dólares. Es decir, estamos hablando de 15 ceros. Y es una suma que es imposible de comprender. Pero si decimos que es 50 veces, de hecho, más que el PIB mundial, nos da una idea de lo que el mundo y los bancos centrales tendrán que lidiar en los próximos pocos años. Y bueno, y lo que pocas personas entienden, Vicente. Y esto es fundamental explicárselo dentro de todo lo que está pasando a nivel mundial, incluidos, digamos, estos expertos que supuestamente nos dan consejos económicos. Es que no habrá recuperación en absoluto, ni un reseteo económico a corto o medio plazo. Lo que sí que habrá es un declive extremadamente rápido de la economía mundial, que bueno, este declive ya está en marcha y será devastador en los próximos 6 o 12 meses. Entonces, volviendo a México, es absolutamente obvio lo que está pasando ahora mismo, porque Biden y Trump son dos modelos económicos distintos. Biden es la cara, el representante como Hillary Clinton, de este modelo liberal banquero financista planetario. Detrás de Clinton, detrás de Biden, tenemos, porque al final son caras de un proyecto, tenemos las agencias de inteligencia, tenemos Hollywood, tenemos Silicon Valley, con todas las empresas de las redes sociales, tenemos el establishment de Washington, los medios de comunicación, tenemos la burocracia, tenemos el poder de Wall Street. Estos son las personas, la gente, los grupos detrás de Biden, detrás de Hillary Clinton. Podemos hablar de Soros, podemos hablar de Bill Gates, podemos hablar de toda esta banda planetaria liberal financista. El problema que tienen ellos, su modelo está quebrado y pueden imprimir, por mucho que van imprimiendo, 3, 4, 5 billones de dólares, 10, y es irrelevante en las próximas rondas de llamados estímulos en Estados Unidos. Es irrelevante porque ¿dónde va ese dinero? Bueno, va a las grandes corporaciones dirigidas a los multimillonarios que se han estado, bueno, pagando salarios, beneficios, bonificaciones, opciones sobre acciones. Y este estímulo aumentará enormemente la diferencia entre ricos y pobres y dará a todo el mundo, bueno, lo que sabemos que va a venir, esta ruptura que estamos viendo en este momento. Y entonces, Andrés Manuel López Obrador está a favor de la nación, a favor de México como Estado-nación libre, soberano e independiente, que obviamente quiere tener relaciones bilaterales con otros socios, que puede ser Canadá o Estados Unidos. Pero tiene que ser situación de igual a igual lo que está diciendo Andrés Manuel. Pero la situación para Biden, o mejor dicho, para la gente que está detrás de Biden, porque Biden es la cara de un proyecto. Igual que Trump era la cara de otro proyecto alternativo, si Biden es proyecto liberal financista parasitario, estos piratas que básicamente especulan con numeritos en la pantalla de ordenador, entonces Trump representaba un proyecto alternativo de nacionalistas, aislacionistas, industrialistas, que querían salvar a Estados Unidos a costa del sistema liberal financista mundial. Y lo que quieren hacer Biden es destruir Estados Unidos y cualquier otro país en el camino a coste de, obviamente, para salvaguardar este imperio planetario y liberal que da igual, está en su lecho de muerte igual. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Déjame preguntarte,
posicionándonos en México, cuando tienes al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que hay que proteger hacia adentro, hacia nuestros recursos naturales, hacia nuestra gente, hacia nuestra producción. ¿Cómo entiendes estas presiones de mineras canadienses y estadounidenses, de empresas petroleras, de empresas eléctricas españolas? ¿Cuál es el juego en torno a México? Porque incluso pues tenemos la mano de Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño de Tesla, que dijo que por el litio iban a donde sea y tumbaban a quien sea, y mira lo que pasó en Bolivia. Y te lo digo porque México también tiene mucho litio. ¿Cómo entiendes esta realidad de Andrés Manuel López Obrador literalmente bailando entre hienas, entre chacales? Bueno, tú tienes que entender, Vicente, que con respecto a que sea Estados Unidos o Canadá o el Occidente en general, debe entenderse que la élite no terminará ni la pandemia ni la crisis, todo lo contrario. Se eliminarán los bloqueos, la cosa se pondrá mucho más complicados. Las pequeñas y medianas empresas están destinadas a morir. Habrá el desempleo a gran escala planetaria con miles de millones de personas con nada que hacer. Entonces, las condiciones de este caos creado artificialmente, las corporaciones transnacionales son las que más van a ganar. Repito, corporaciones transnacionales, no nacionales, no los que trabajan para el bienestar del Estado-Nación. De hecho, debajo de estas corporaciones transnacionales, más precisamente en su futuro, el reseteo, porque tenemos que entender todo con el telón del fondo de lo que estamos viendo en el mundo. Y lo que estamos viendo en el mundo es, todos hablan de este reseteo. El reseteo también se agudiza, porque esto se llama transferencia de riqueza. Transferencia de riqueza de los pobres a los ricos, por eso la clase media está desapareciendo, por eso la gente más rica del mundo son más ricos que nunca, son 342% más ricos que hace un año, si no me equivoco. O sea, es decir, los miles de millones que perdieron las pequeñas y medianas empresas, lo ganaron los grandes multimillonarios. Y lo mismo podemos hablar de transferencia de riqueza de países, Estado-nación independientes, a esta banda transnacional planetaria. Podemos también plantearnos la cuestión de otra manera, es decir, en términos de una rotura del país. Creo que lo que quiere la élite es una mayor centralización y al mismo tiempo quiere hacer, pedazos al país mucho más digeribles y manejables. Por eso, igual que sea España, igual que sea Estados Unidos, que podemos hablar del país más fuerte del mundo, Estados Unidos, quiere romperlo en pedazos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tenemos el ejemplo de la Unión Soviética, tenemos el ejemplo de tantos otros países de ex-Yugoslavia, podemos hablar de Sudán, podemos hablar de un sinfín de países, ya ni es un país, sino muchos, mucho más pequeños y mucho más digeribles, mucho más manejables y mucho más débiles y vulnerables. Por eso, si tú puedes romper a Estados Unidos en varios pedazos, los que están a favor de los republicanos trampistas, los que están a favor de los republicanos no trampistas, luego tienes las costas, que sea costa este o costa oeste, que es absolutamente pro Biden, pro toda esta banda de la parasitaria. Entonces, lo que quieren hacer es centralizar a nivel del gobierno federal y después encerrar a todos en estos lugares. Por eso digo que la centralización desde lo más alto de la élite, rompiendo los países. Entonces, en México tú tienes un presidente que está a favor del Estado-Nación México como país, y hay que romperlo. Y lo van a intentar romperlo porque México tiene muchísimos recursos naturales. Tú estás hablando de litio, podemos hablar también de plata, que es el recurso más importante a nivel mundial, que México tiene más plata que cualquier otro país. Porque fíjate, esa gente, o ese grupo de personas, no quiere productividad, porque cuando tú tienes productividad, tú tienes creatividad, tienes imaginación, tienes pensamiento crítico y tienes gente que son mucho más independientes. Y esto es lo que no pueden permitirse el lujo, que México sea un país independiente y fuerte que se levante, ¿sabes? Y se convierte en un Estado-nación que puede crear su propio destino, su propio futuro. Mi querido Daniel Stulin, por eso creo que es importante que la gente que quiera y pueda nos acompañe en la conferencia virtual del sábado 22, ya en unos cuantos días, sábado 22 a mediodía, tiempo de la Ciudad de México. Y ojalá que sean muchas de las personas que nos sintonizan
en Sin Censura los que nos acompañen, porque has hecho el esfuerzo de organizar esta conferencia virtual en exclusiva para la audiencia de Sin Censura. Para la gente que quiera reservar su lugar, que quiera acompañarnos, pueden encontrar en el chat en vivo y en directo de esta transmisión en vivo el link para ingresar y reservar su lugar. También tenemos la información en nuestra cuenta de Facebook. Ahí está la información en pantalla, Daniel. Mira, yo quiero solo decir una cosa más. También si la gente quiere hablar conmigo o preguntarme cosas sobre el webinar nuestro o cualquier cosa, me pueden escribir a mi correo personal, daniel.estulin, con la E, daniel.estulin.es@gmail.com. Solo una cosa más. O sea, fíjate, una vez que controlas a la gente, entonces están completamente implementados y la población se ha vuelto dependiente de este nuevo sistema. Entonces empiezas de eliminar los derechos que tú los prometes. Y esto es lo que estamos viendo también con la política a nivel internacional. Te prometen una cosa, la gente la compra, después al hacerse con el poder, mira Biden en Estados Unidos. Entonces, la idea detrás de esto, lo que estoy explicando, que es una vez que la población, da igual en qué país, sea completamente dependiente del Estado, habrán perdido el poder de objetar o rebelarse si se eliminan los derechos. Por eso te quieren dar todo lo que tú quieres, el dinero que hace falta para que tú te vuelvas absolutamente dependiente del Estado. Entonces, están completamente dominados por esta élite. Y si tú has visto el video de Klaus Schwab, el director general del Foro Económico Mundial, o sea, ellos ofrecen un estado idílico en el que, bueno, la gente puede liberarse de toda la deuda personal, agitación política, el malestar social que ahora se está expandiendo tan rápidamente por el mundo. Y la solución propuesta es que nosotros, los ciudadanos, cedamos nuestros derechos a poseer posiciones de forma permanente a cambio de una vida en la que, bueno, la responsabilidad sea mínima. Y el gobierno mundial te va a proporcionar, bueno, una renta básica, alquilarás lo que necesitas, una residencia, vehículo, electrodomésticos, incluso tu ropa. Todo pasajero, casa, coche, vacaciones, mujer, niños, todo lo puedes alquilar. Es decir, en un futuro te vas a poder alquilar hasta mujeres y niños para tus cumpleaños. ¿Es eso lo que queremos? ¿O queremos un Estado de Derecho basado en las necesidades, la Constitución, el bienestar del pueblo que lucha juntos como Estado, ¿sabes?, contra todo lo que estamos viviendo en este momento? En ese sentido, México tiene un presidente ejemplar. No es perfecto, vamos a ser sinceros, ninguno es perfecto. Todos tenemos nuestros fallos, pero dentro de todo, la política de Andrés Manuel a nivel de Estado, la preservación de México como país, es absolutamente certera. Pues Daniel Stulin, para mí será un placer acompañarte en esta conferencia virtual del sábado 22 de mayo, ya en unos días, a partir de mediodía. Ojalá que sean miles de personas las que se inscriban, las que reserven su lugar y que nos acompañen. Por lo pronto yo te mando un abrazo. Nos están mintiendo, la derecha está mintiendo, la publicidad en las elecciones de 2 semanas, yo estoy viendo la publicidad, es absolutamente engañosa. Están prometiendo cosas que no van a cumplir nunca, repito, te van a prometer el oro y el moro, y al hacerse con el escaño, te van a destruir tanto el país como tus derechos. Entonces, para entender, para estar atento y para tener las armas mentales e intelectuales para poder luchar contra lo que quieren hacer en el futuro de México, por favor, asistir a nuestro webinar porque, repito, lo que está en juego es la supervivencia del Estado. ¿Querés ser como Estados Unidos? Donde miras, estamos hablando de, están asesinando a policías, la rotura de ley y orden, la rotura del concepto de Estado-Nación. El país está absolutamente en guerra contra sí mismo. ¿Es eso lo que querés en México? Si no querés esto, obviamente queremos que la gente asista para tener la inteligencia y la astucia política para poder tomar decisiones correctas a favor de México. Muy bien, pues Daniel, estamos al pendiente y ojalá que la gente se empiece a registrar. Ya estamos a solo unos días y por lo pronto te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Chao. Daniel Stulin hablando con nosotros sin censura. Oigan, quiero agradecerle, antes de ir con nuestro invitado, quiero agradecer la generosidad de los colegas de En un 2x3 Tamaulipas. En un 2x3 Tamaulipas acaba de publicar un video en exclusiva
en donde reaparece Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador panista de aquel estado.